movimiento parabólico y segunda ley de Newton. Pues utilizo este video para aclarar acerca de qué es el movimiento parabólico y qué tiene que ver con la segunda ley de Newton. Lo primero que hacemos es analizar la gráfica que aparece aquí. Cuando un objeto se dispara con un cierto ángulo, lo que hay que comprender es que simultáneamente el objeto avanza en el sentido horizontal, pero también en el sentido vertical va subiendo hasta un punto donde comienza luego a bajar. Cuando se dispara el objeto, la velocidad vi, que aparece aquí con una flechita, que quiere decir que es un vector, lo que hay que entender es que se puede descomponer en velocidad horizontal y velocidad vertical. Esto que aparece en la parte de aquí, un vector de color morado y que dice G, lo que hay que entender es que la fuerza de la gravedad es la que hace que el objeto lo detiene en un punto y luego hace que baje. Entonces quiere decir que la fuerza de la gravedad hace que este vector, que se llama BY, vaya disminuyendo. ¿Qué es BY? Es la velocidad vertical inicial. Entonces, si recordamos, cuando un objeto va subiendo por efecto de la fuerza de la gravedad, esta velocidad va disminuyendo en 10 metros cada segundo que sube. Entonces, por eso observamos que el vector BY aquí va disminuyendo de tamaño, aquí desaparece y nuevamente vuelve a aparecer. Si el punto B y el punto D se encuentran a la misma altura, en ausencia de aire, el vector BY, velocidad Y hacia abajo, la magnitud deben ser exactamente iguales. O sea, estos dos vectores dibujados deben ser del mismo tamaño, con la única diferencia es que van en dirección contraria. Mientras aquí va subiendo, aquí ya va bajando. Entonces aquí podemos entender que en ausencia de aire, un objeto va a caer exactamente con la misma velocidad con que salió. ¿Qué sucede con la componente horizontal de la velocidad? Si ustedes lo observan, no cambia. En ningún momento del movimiento esta velocidad cambia. Estamos diciendo nuevamente en ausencia de aire. ¿Por qué la velocidad horizontal no cambia durante todo el movimiento? Porque la única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad, que es una componente vertical. O sea, ¿cómo así? Esta dirección es perpendicular a esta, o sea, forma 90 grados. Por lo tanto, el efecto no es aumentar ni disminuir la velocidad horizontal. Aquí está diciendo que la velocidad vertical llega a cero. Claro, acordémonos que cuando un objeto llega al punto más alto, su velocidad vertical es cero, pero la horizontal es constante. Partiendo de ese principio, entonces vamos a mirar un problema. Dice calcular la velocidad inicial horizontal, velocidad inicial vertical, la velocidad inicial, la altura que alcanzó el objeto y la aceleración que tuvo el objeto. Entonces, vamos a mirar. Esta aceleración no es la aceleración durante el movimiento. Ojo con eso. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que la aceleración va a ser g, ¿cierto? Que es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad. Esta aceleración, me refiero, es la aceleración que sufrió dentro del disparador parabólico. Esa es la aceleración que vamos a averiguar. Entonces tenemos que se lanzó, en el caso de nuestro ejercicio en clase, en laboratorio, fue un palo de pincho. Estamos diciendo que su masa es de 10 gramos, que fue disparado con un ángulo θ de 30 grados, con una fuerza de 5 newton, que la distancia que recorrió fue de 4.000 centímetros y que el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo de partida de A hasta E, fue de 2,65 segundos. La distancia que dice 4.000 centímetros es la distancia de A al punto E, o sea, exactamente donde cayó. Entonces vamos a mirar, aquí dice, vea, las fórmulas que se necesitan para resolver estos ejercicios, no olvide despejar, son: la primera, distancia es igual a velocidad horizontal por el tiempo. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que esta fórmula se utiliza únicamente para cuando el objeto
va horizontalmente con una velocidad constante. Entonces esta es la que nos sirve. La segunda fórmula, tangente de θ es igual a la componente y sobre la componente x. La tercera, seno de θ, componente y sobre hipotenusa. Altura es igual a velocidad vertical inicial multiplicada por el tiempo menos g, que es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad, por el tiempo al cuadrado sobre 2. La última, para hallar aceleración, es fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Sabiendo eso, vamos a tomar los datos que tenemos y el primero que hacemos es pasar los 4000 centímetros a metros. Simplemente multiplico por 1 metro sobre 100 centímetros, cancelo centímetro con centímetro, queda 4000 sobre 100, queda 40. El tiempo de solo subida, pues será el tiempo de vuelo, dividido 2, porque se supone que el tiempo que gastó en ir de A hasta E es el doble del tiempo que se gastó de A a C, o sea, el tiempo de subida, que es de 2,65 segundos, dividido 2 nos da 1,325 segundos. Pasamos los 10 gramos, que es la masa del palo de pincho que se disparó, a kilogramos, entonces decimos que un kilogramo son 1000 gramos, queda 10 por 1, 10, se cancela gramo con gramo, y quedó 10 kilogramos sobre 1000, que es igual a 0,01 kilogramos. Bien, entonces arrancamos con nuestra primera fórmula. Distancia horizontal es igual a velocidad por tiempo. Como lo que necesitamos es velocidad horizontal, vamos a despejar. Entonces en este caso decimos que velocidad horizontal multiplicada por el tiempo es un solo término. Entonces aquí utilizamos el inverso inverso multiplicativo, que es t en la parte inferior, se cancela t con t, queda x sobre t, o sea, distancia sobre tiempo igual a velocidad horizontal, donde la distancia fueron 40 metros y el tiempo 2,65 segundos, hacemos la división y nos da 15,09 metros sobre segundo. Es el primer paso, o sea, averiguar la velocidad horizontal. Teniendo ya la velocidad horizontal, pasamos a hallar la velocidad vertical. O sea, acuérdense, aquí yo le di en orden cómo se averigua. Primero velocidad horizontal y luego velocidad vertical. Entonces, para la vertical utilizamos tangente. Tenemos componente y sobre componente x, multiplicamos a ambos lados, o sea, utilizamos el inverso multiplicativo, bxi, entonces se cancela este bxi con este bxi y queda byi sola. Y a este lado nos quedó tangente de θ por bxi igual a byi, o sea, componente vertical. Entonces nos queda, yo aquí cambié el orden porque yo prefiero colocar velocidad horizontal antes de tangente, o sea, tangente, en vez de decir tangente de θ por velocidad horizontal, escribo velocidad horizontal por tangente, por lo que en la calculadora hay algunas calculadoras que molestan y hacen malos cálculos. Entonces nos quedó el resultado anterior, 15,09 metros cada segundo, por tangente de 30, que es 0,58, da que la velocidad vertical con la que inició la subida fue de 8,71 metros cada segundo. Entonces ya tenemos segunda respuesta. Ahora vamos a averiguar el vector velocidad. Entonces para ello utilizamos la tercera fórmula, que es seno. Seno es longitud del cateto opuesto comparado con la longitud de la hipotenusa, que es BI. Aquí voy a hacer algo curioso, o sea, aquí mire, estoy multiplicando por BI, entonces aquí el BI, que lo voy a colocar, no lo había puesto de rojo para que se viera que este es el término, este es el inverso multiplicativo que estamos utilizando. Se cancela velocidad inicial con velocidad inicial y quedó seno de θ por velocidad inicial. Pero entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué está haciendo esto si lo que hay que despejar es velocidad inicial? No debía haber quitado primero, era la componente y. No, ¿por qué no? Porque es que BI está como denominador y para despejarla y es mucho más complicado. Entonces, ¿qué hago yo cuando tenga BI o lo que yo tengo que despejar en el denominador? Lo primero es simplificarlo precisamente para que podamos despejarlo cuando ya no lo tengamos como denominador. Entonces, si usted observa esta ecuación, ya velocidad inicial, que es lo que necesitamos despejar,
no se encuentra como denominador, sino se encuentra aquí acompañado de seno de teta. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Le voy a quitar seno de teta. Entonces, ¿aquí qué hago? Simplemente lo que hago es multiplicar por el inverso aditivo, multiplicativo, perdón, que es seno de teta. Entonces, seno de teta se cancela con seno de teta y queda b sola. Y aquí nos quedó componente vertical de la velocidad dividido seno de teta. ¿Eso es igual a qué? 871, recuerden, miren, aquí está la respuesta. 871 sobre seno de 30, que es 0,5, y nos da que la velocidad 17,43 metros cada segundo. ¿Cuál es esa velocidad? Entonces me devuelvo al gráfico, es este vector. La horizontal, que es la que ya encontramos, que es de 871, perdón, esa es la vertical. Listo, entonces ahora nos vamos para ahora vamos a calcular entonces la altura. Entonces la altura, miren la fórmula, velocidad vertical inicial, ojo aquí, no vayan a tomar la que es la horizontal, ¿no? Porque es que estamos derivando la altura, entonces necesitamos la velocidad vertical, multiplicada por el tiempo, menos g por tiempo elevado al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es BJ? Aquí está, en la anterior, 871, multiplicado por el tiempo, pero ojo con este tiempo no es el de vuelo, no es el tiempo total que gastó en caer, sino es la mitad, porque es el tiempo solamente de subida. Menos g, que es 10 en este caso, lo tomé, el tiempo al cuadrado, y todo esto nos da 2,77 metros. Esa fue la altura que alcanzó. Y por último, vamos allá a la aceleración, que vuelvo y le repito, esa aceleración no es la aceleración que tuvo durante el movimiento, fue solamente la aceleración que alcanzó a tener desde que se soltó el disparo hasta cuando ya el palo salió del disparador. Entonces necesitamos despejar A. Aquí tenemos un término que es masa por aceleración. Vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo, que es m, para cancelar estas dos m's, y entonces quedó fuerza sobre masa igual a aceleración. La fuerza estaba al comienzo, es un dato que se tiene, que es 5 newton dividido la masa, que la habíamos pasado a kilogramos. Pero entonces aquí quiero hacer una claridad. ¿Por qué newton sobre kilogramo dan metros sobre segundo cuadrado? Porque el newton está definido como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Se cancelan kilogramos, 5 dividido 0,01 da 500 metros cada segundo, que eso ya lo hemos discutido en clase. Para terminar, aquí está mi correo, por si tienen alguna duda, alguna inquietud o necesitan que les envíe el documento. Espero que hayan entendido.